Bueno, 5 definiciones del Papa Francisco que creo que han calado muy hondo, no solamente en los católicos, sino porque la verdad que todos los temas que iba hablando tienen que ver con lo que nos está pasando como humanidad, ¿no? Y bueno, y él los hacía ver, los ponía en la mesa para debatirlos. Sí, un papa que acercó a mucha gente a la iglesia, incluso gente que no era católica o católicos no practicantes que se acercaron en el papado de Francisco. Siguen los homenajes aquí en Córdoba. Sí, siguen los homenajes y en este caso, como ocurrió anoche en la Catedral de la ciudad, ahora en la Compañía de Jesús, otro homenaje al Papa Francisco. Karina Ortiz está en el lugar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente se está celebrando una misa en conmemoración del Papa Francisco. Ustedes pueden observar la imagen del Santo Padre allí en el altar. Y un detalle no menor es que el Papa estuvo aquí en este lugar entre el año 1990 y 1992. Y allí, en ese confesionario, el segundo que ustedes observan, él confesaba a los fieles. No era la única tarea que tenía en este lugar cuando vino a Córdoba durante ese periodo ya como sacerdote, porque recuerden ustedes que ayer les mostrábamos cuando el Papa Francisco estuvo como novicio allí en Barrio Pueyrredón. Aquí tenía otras actividades también, como por ejemplo estar en la portería y en la biblioteca. Y aquí también se observa en el ingreso la imagen de Francisco y esta frase tan repetida por él: recen por mí. Pero estamos con Cookie Peralta, quien nos va a contar un poquito, Cookie, la historia del Papa Francisco en su segundo paso por Córdoba, porque primero, lo decíamos, fue en Barrio Pueyrredón cuando era novicio y luego ya como sacerdote vino aquí a la Compañía de Jesús. Exactamente. Bueno, en primer lugar, lo más trascendente de la historia de Jorge Bergoglio, de Francisco, es que pasó por estas calles y que estas calles se convirtieron en patrimonio de la humanidad a partir del año 2000, entonces eso cobra como doble importancia. Y tal como vos dijiste, en su juventud fue un seminarista justamente en Barrio Pueyrredón, y luego pasó un largo tiempo por el que él no había llegado a nuestra ciudad, y fue en el año 90 precisamente. Hay una serie de controversias que hablan de distintas motivaciones por las que Jorge Mario Bergoglio estuvo en Córdoba. Se habla de un supuesto castigo. ¿Cómo es esto? La verdad que no sé si utilizar la palabra castigo, pero simplemente tuvo funciones muy tranquilas y silenciosas, tales como ser confesor del Templo Mayor de los Jesuitas, ayudante en la portería de la residencia de los padres jesuitas. También tuvo tareas en la biblioteca, que está ubicada en la planta alta de la residencia de los padres. Y siempre con humildad, cuando recoges testimonios a los efectos de armar los relatos que van a alimentar a las visitas guiadas, todos convergen en la humildad, la sencillez y el cariño que él dejó en cada uno de los espacios y con cada una de las personas que él compartió aquí en la residencia de los padres. Otro de los aspectos que señalaba, por ejemplo, ayer estuvimos con el padre Andrés, que fue un amigo personal del Papa Francisco, y decía del sentido del humor que tenía, ¿no? El Papa, que siempre estaba haciendo chistes y que tenía una cercanía muy especial con la gente, ¿no? No solamente con los sacerdotes o con sus compañeros, sino también con la gente y sobre todo con los chicos. Tal cual, tal cual. Todos los que cuentan haberlo conocido dicen exactamente lo mismo. Incluso los mismos empleados de la residencia jesuítica tienen anécdotas fantásticas. La anécdota de una cocinera que contaba de que quería hacer un homenaje, que la hija se casaba y que no tenía disponibilidad económica. Llegó a oídos de Jorge Bergoglio, y él fue al Mercado Norte, compró los pesetos y él mismo preparó un ágape para que esta cocinera saliera de su trabajo habitual y pudiera tener el festejo para su hija. Y anécdotas como estas, un sinnúmero, o el caminar tranquilo debajo de la parra, porque en el patio de la residencia hay una parra gigante, caminar tranquilo, de la misma manera que lo hemos visto
visto caminar en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, de la misma manera y con esa misma mirada pensante y de meditación, de la misma manera lo recuerdan aquí. O, por ejemplo, el amor a María y el amor a San José. En el camino hacia la biblioteca de la planta alta hay una imagen de San José y él era habitual flexionar la cabeza en una posición como de sublime respeto hacia esa imagen, que es como lo recuerdan en distintas situaciones ahora. Bien, hemos llegado a la habitación que tenía el Papa Francisco aquí en la Compañía de Jesús. ¿Qué características tiene? Bueno, en primer lugar, él habitó una habitación que no era la de los sacerdotes, sino que era la que utilizaban normalmente los huéspedes que venían, porque vienen sacerdotes de distintos lugares del país y que están en torno a un patio gigante. Él prefirió estar en la habitación de los huéspedes, que se destaca por la extrema humildad de la habitación. Una habitación de dimensiones pequeñas que tenía nada más que lo necesario. Tenía un escritorio, un ventilador, un ropero y una cama. Esos fueron los componentes de carpintería que lo acompañaron durante los dos años que estuvo aquí en Córdoba y que fueron muy prolíficos. Siempre una vida marcada por la austeridad, ¿no? Exactamente, por la austeridad, por la tranquilidad, pero tuvo una vida muy prolífica aquí porque se dedicó a estudiar y se dedicó a escribir precisamente. Así es que no se puede decir de que estuvo tranquilo, ¿no? Estuvo como bastante activo, digamos. Y decías también que era de caminar justamente por esta zona. Exactamente, era de caminar por la zona, era de caminar por el patio, era de caminar contemplando a los árboles que se encuentran justamente en el patio de la residencia. Y hoy se marca esa habitación con un simple acrílico que dice: aquí vivió Francisco durante 2 años en la ciudad de Córdoba. Y por fuera, para quienes pasan tranquilos por la calle Caseros, por esta calle que hoy es semi-peatonal, se puede apreciar una placa que también da testimonio de la presencia del Papa Francisco aquí en Córdoba. Y muchísimas gracias por estos datos, por estos detalles. Y si se puede agregar un dato más que me contaba ayer el padre Daniel, que muchas veces se lo veía al Papa Francisco cuando era novicio allí en Barrio Pueyrredón, colgando la ropa, no solamente la de él, sino también de toda la comunidad, siempre al servicio de los demás. Esa persona llana, humilde, que ayer describían, ¿no?, sus 2 amigos con los que pudimos conversar y que también refiere Cookie en todas las anécdotas que tuvo Francisco aquí en Córdoba.